Buenos días, mi nombre es Flavio Antonio Jaque Fortuna y el día de hoy estaremos hablando sobre los capítulos 4, 5 y 6 del libro Composición Social Dominicana, publicado por Juan Bosch. Bueno, durante el capítulo 4 estaremos hablando sobre el desarrollo de la sociedad atera. Se preguntarán qué es una sociedad atera. Bueno, una sociedad atera, según las informaciones que nos presenta este libro, es una sociedad que se organiza en base de la caza de ganado y reses. Sería un error pensar que el proceso de una economía que se estaba organizando a base del azúcar a una economía del ganado fue brusco o se llevó en poco tiempo, pero no fue así, ya que la producción de azúcar en la isla se siguió produciendo durante unos cuantos años, aunque el ritmo de la producción descendía. Y mientras eso sucedía, aumentaba la venta de cueros. Lo que no quiere decir que en ese momento había una economía que iba ascendiendo y otra que venía descendiendo. Sabemos que los primeros ingenios azucareros que comenzaron a desaparecer primero fueron los más alejados de la capital, entre los cuales se encontraba el de Higüey, los de Puerto Plata, Bonao y San Juan de la Maguana. En medio de este proceso en los que iban desapareciendo los ingenios azucareros, iba aumentando la demanda europea de cueros y asimismo la dificultad de España para poder mantener el comercio con sus territorios de América. Bueno, ese atraso en la entrega de mercancía para América se mantuvo durante casi todo el siglo XVI, de manera que los artículos que llegaban a la española eran tan pocos que ellos tenían que venderlo a un precio altísimo. Y eso se traducía a una baja alarmante del valor de la moneda. La escasez del tipo de mercancía que se consumían a diario y la abundancia de reses fueron los dos factores determinantes en la aparición del contrabando como sistema de comercio de dicha isla. Bueno, el contrabando se organizó a base de un trueque. Se preguntarán qué es un trueque. Bueno, el trueque es cuando una persona intercambia una cosa por otra, como que yo te doy una paleta y tú me das un bolo. Así era que se desarrolló el contrabando en esa isla, donde los contrabandistas llegaban a las costas pocas pobladas de la Española y cambiaban su mercancía por cueros de reses. Según nos dice el libro, había una persona que se llamaba Yaguana, que se encontraba vigilando las costas, y cuando avistaba un navío, él tiraba 3 tiros al aire para que las personas de las costas supieran que viene un navío y traigan sus mercancías para hacer el trueque. Luego de un tiempo, el contrabando quedó en manos de los holandeses, porque ellos tenían un mejor control tenían un mejor control de organización marítima. Eso quiere decir que ellos tenían mejor manejo en el mar con el comercio. Luego, la escasa sociedad de la isla, que estaba basada en la industria azucarera, cambió a organizarse alrededor de las reses. Después de un tiempo, los mercaderes de baja edad media europea ya habían inventado otras formas de ganar dinero, en la que se consistía en aumentar los capitales que ya tenían guardados. Y de esta manera dieron nacimiento a la burguesía.
Mientras tanto, los cazadores de reses de la Española no concebían otra manera para ganar dinero que no fuera haciendo trueques de cueros, de cebo, tabaco y madera por los artículos de los contrabandistas, que eran los que llegaban en los navíos, que luego vendían a precios altísimos. El miedo a su propia incapacidad para crear riquezas los hacía enemigos de la ley, que era de la nueva burguesía que estaba saliendo. Durante un tiempo, el contrabando se convirtió en ilegal y hubo muchas batallas. Los que vivían del contrabando se prepararon para resistir y en varios lugares hubo mucha lucha. Pero el gobernador Osario, que tenía la mano dura, ahorcó a algunos y destruyó las propiedades. Y al fin despobló las costas señaladas como nidos de contrabando y desmanteló y quemó las poblaciones. Bueno, hasta aquí termina mi parte. A continuación tendremos a nuestra compañera Yuleidi hablándonos un poco más sobre el capítulo 4. A mediados del 1906 estaba abandonada la mitad occidental de la isla. Ahora bien, por más empeño que pusieran las autoridades en llevarse el ganado del oeste y del norte hacia el centro y el este del país, algunos militares de res y de cerdos y marrones se quedaron en los bosques ricos de aguas y de pastos naturales. Para el año 1629 los franceses y los ingleses estaban establecidos en una pequeña isla del grupo Barlovento llamada San Cristóbal. El negocio de contrabando hecho a base de pieles de res quedó aniquilado con las despoblaciones, pero no quedó destruido el tipo de organización social que se consagró con él. Durante varios años la producción del país descansó en azúcar y cueros de res. Don Américo Lugo refiere que exportábamos a España anteriormente cada año de 80 a 1000 cueros y que después esa cantidad disminuyó a 24.000. A pesar de que el negocio de pieles era bueno, era mucho mejor el de azúcar, puesto que una res en tiempos de Oviedo valía 1 peso, es decir, lo mismo que una roba de azúcar. Éramos parte de España y España no tenía la organización económica y social adecuada ni para vender en su propio mercado o en otros países el azúcar de la española, y tampoco para producir los artículos necesarios que necesitaba la población de la isla. Buenas, mi nombre es Onni Rodríguez y les estaré hablando del capítulo 5 de la curiosa sociedad de los bucaneros. En cierto sentido, por lo menos desde el punto de vista sociológico, hay un siglo de nuestra historia prácticamente perdida para las generaciones de hoy. Apenas conocemos algo más que los pocos hechos militares que sucedieron en él. Se trata del siglo XVII, que va desde 1601 al 1700, y sin embargo, esa fue una centuria de acontecimientos importantísimos, tal vez los más importantes en la vida del país. En el siglo XVII se produjeron las despoblaciones, la ocupación de las costas del oeste por bucaneros, piratas y cultivadores, estos últimos llamados habitantes, lo que a su vez produciría la división más permanente en 2 repúblicas. Ese fue el siglo del ataque inglés de 1655, el de las incursiones de piratas a Azua y Santiago, el de la formación del carácter nacional, el de la cristalización de la sociedad atera, que fue el hecho clave del país en los siguientes 200 años, e incluso fue el siglo en que la isla dejó de llamarse La Española y pasó a llamarse Santo Domingo. La documentación del libro de Peña Batlo, que ofrece noticias con este aspecto, corresponde a la época del contrabando, anterior a las despoblaciones, gracias a Inchaustegui, cédulas reales y correspondencias de los gobernadores de Santo Domingo. Estamos enterados de cuáles fueron nuestras exportaciones inmediatamente después de las despoblaciones.
En el siglo XVII se produjo un movimiento de aparente rescate para los bucaneros, agricultores o habitantes y piratas de ese olvido, pero se trató en el fondo de una recreación contra las causas y los efectos de la pérdida del oeste, de manera que la documentación que se usó para darle fundamento histórico a ese movimiento fue la que servía para justificarlo, no la que podía ser útil para averiguar qué clase de vida hicimos en el siglo XVII. Haití nació de la semilla sembrada en 1640, pero no fue sino hasta finales del siglo XVII que la isla era asiento nuestro. No de Haití, mucho menos era una entidad jurídica. Ahora bien, le hemos obsequiado graciosamente a esa parte de nuestra historia, Haití, porque consideramos que la sociedad bucanera era un atajo de asesinos y ladrones, especie de basura social echada por Europa sobre nuestra tierra. Y resulta que la sociedad bucanera fue uno de los hechos más fascinantes de los tiempos modernos. La primera y tal vez la única sociedad de hombres libres que se mantuvo sin leyes y sin autoridades, gracias al respeto de cada uno de sus miembros por los derechos y la individualidad de los restantes. ¿Cómo se explica la falta total de interés por una porción del país? No hay más que una explicación. Los habitantes de Santo Domingo se habían resignado a vivir aislados. En los días del contrabando, antes de las despoblaciones, esos habitantes, sobre todo los que operaban en el oeste, eran a la vez monteros, ateros y comerciantes. Perseguían reses entre los bosques y al mismo tiempo criaban enatos. Durante casi todo el siglo XVII, Santo Domingo no tuvo más moneda que la del situado, y no llegaba todos los años debido a que en algunas ocasiones México o Cartagena o Panamá no disponían de dinero o medios de transporte. Por otra parte, esa sensación de aislamiento debe haber construido a la formación del carácter nacional dominicano, porque al sentirse dejados a sus propias fuerzas y a lo que pudieran extraer del medio en el que vivían, los habitantes de la isla se vieron forzados a crear hábitos propios de comida, de vivienda y de vestuario. Los dominicanos deberíamos tener un conocimiento más amplio de las actividades de los bucaneros, puesto que su historia es la nuestra y lo que ellos hicieron nos afectó profundamente, pero no tenemos ese conocimiento por las causas ya expuestas. De tenerlo, sabríamos si su comercio se hizo al principio a base de trueque o a cambio de dinero. Se le llama situado en nuestra historia a la cantidad de dinero en efectivo que por orden de rey y se enviaba cada año de México a Santo Domingo. La Tortuga era un castillo edificado por la naturaleza y además tenía buena agua y por lo menos un puerto excelente y fácil defensa. El tamaño de la isla y la calidad de sus tierras permitían mantener una población de hasta 2,000 personas. Cuando los bucaneros llegaron, encontraron en la Tortuga una guarnición de españoles dominicanos compuesta por un alférez y 25 soldados que se alegraron de dejar la pequeña isla en manos de los bucaneros. Al llegar a las costas del oeste, los franceses de San Cristóbal se dedicaron a la cacería de reses, pero al paso de los días fueron agrupándose de acuerdo con sus inclinaciones y sus conocimientos. Y así, unos escogieron la cacería como medio de vida. Sociedad bucanera. Estos prefirieron sembrar tabacos y víveres, y entonces a estos se le acabó fijando como agricultores de tierras, por lo que se le llamó habitantes. Unos cuantos más agresivos y aventureros construyeron paraguas y balsas y se lanzaron al mar a atacar pequeñas embarcaciones, y estos formaron la Asociación
la sociedad pirata, la cual le llamaban los hermanos de la costa. De estos tres grupos sociales, el más original, interesante sería el de los bucaneros. Nunca antes habían conocido el mundo, nada parecido al de ellos, ni nada tan diferente al de la piratería. Y sin embargo, hay autores que echan en el mismo saco a los bucaneros y a los piratas. Los consideran igualmente detestables. Es más, en la lengua, los bucaneros y los piratas son términos equivalentes, lo cual es impropio. Como es impropio que la lengua española sea equivalente los vocablos cansario y pirata. No hay constancia de que entre los bucaneros hubiera ladrón o criminales. El gobernador de Ogerón una vez acusó a los bucaneros de haber robado y de haber asaltado un barco extranjero, pero esta acusación fue inventada y tenía un trasfondo político. Según es fácil inventar y no hay nada que lo sostenga. Cuando surgían diferencias entre dos bucaneros, esto lo arreglaban entre ellos y nadie se metía a averiguar nada sobre lo que había pasado. Los bucaneros adquirían un compromiso por un lazo de 3 años y se trataba siempre de blancos europeos, generalmente franceses, que pagaban por el salario de esos 3 años de gasto de transporte hacia el Caribe. Y se sabe que hubo casos en el que algunos de los bucaneros maltrató con el que se había comprometido. Pero debemos admitir que es difícil, si no imposible, que donde haya muchas personas o un grupo social nunca haya uno que esté exaltado. Menos de 2 meses después de haber tomado posesión el gobierno de Tortuga, ese antiguo bucanero escribía diciendo que ellos eran unos alrededor de 800 bucaneros y que vivían como salvajes, sin reconocer a nadie y sin aceptar ningún jefe, haciendo humildes fechorías. Lo de la fechoría era mentira y lo de los jefes sí era verdad, y Ogerón aspiraba a ser jefe de estos. Luego, para justificar lo de las fechorías, dice, sin ofrecer ninguna prueba que los bucaneros habían robado varias embarcaciones holandesas e inglesas, y con ellos nos han causado miles de daños y han desordenado aquí, y tampoco ofrecían pruebas ni detalles de estos desórdenes. Por afán de acabar con los bucaneros, Ogerón prohibió en agosto de 1670 que 2 navios holandeses recorrieran las costas de oeste de nuestra isla, comercializaran con los bucaneros, pero estos se burlaron de las disposiciones del gobierno. Ogerón quiso imponer su autoridad a la fuerza y estos recibieron el apoyo de los habitantes, que estos eran los agricultores franceses. Ogerón se trasladó al lugar de los motines en Petit y este fue recibido a tiro, de manera que este tuvo que retirarse a la Tortuga. Parece que en esta ocasión el gobernador solicitó ayuda al inglés Henry Morgan, un pirata inglés, que se hallaba justamente en la Vaca, al noroeste de la isla de Santo Domingo. Se encontraba allí organizando su formidable ataque hacia Panamá. Buenas, mi nombre es Ana Isabela Carrasco Báez, mi matrícula es 100-621-247 y yo les estaré hablando de la colina de Saint Domínguez. Aunque sobre el origen de Haití se encuentran o existen muchos mitos, uno de estos es que los bucaneros fueron los primeros en adueñarse de la isla, cuando esto realmente no era así. Los bucaneros iban solamente en busca de reses
O sea, ellos pasaban a comer, aunque se dice que fueron ellos porque fueron los primeros en cruzar los valles y las montañas, los primeros franceses en cruzar los valles y las montañas para llegar hasta a esta parte de la isla, pero realmente no. Ellos solamente pasaban a comer, no tenían intención de quedarse ni de ocupar la isla. Los verdaderos padres de Saint-Domingues, o en este momento llamado Haití, eran los piratas y los habitantes de aquella época. Los piratas se establecieron en la Tortuga, que a la larga llegó a ser una capital pirata, y los habitantes en la zona oeste de Santo Domingo, dígase que ellos llegaban, y si llegaban a hacer plantaciones, ellos decían que esa tierra era suya. Después de un tiempo, ellos tuvieron que reconocer el poder de la corona francesa, y aunque a Francia les costó hacer que ellos cedieran, logró expulsarlos y se adueñó de todo lo que es la isla. La verdadera historia de Saint-Domingues comienza en el año 1640 con la llegada del pirata Bersaud a la Tortuga. Pasaron muchas cosas a través de este tiempo, pero el nombre de Saint-Domingues se le llegó a dar después de 15 años en 1655, cuando por fin la corona francesa llegó a ocupar solamente la parte de la Tortuga. Todavía faltaba un proceso para ocupar toda la parte oeste de Saint-Domingues. A partir de 1655 pasan muchas cosas. Los ingleses quieren invadir Saint-Domingues, los franceses también, y además ellos estaban sufriendo devastaciones por parte de los dominicos hispanos. Entre estas fechas, entre 1655 en adelante, pasan muchos sucesos entre Santo Domingo y Saint-Domingues. Se atacan uno con otros. Un ejemplo de esto es que Saint-Domingues atacó San Cristóbal y que en 1659 también atacaron Santiago de los Caballeros. Buenas, mi nombre es María Altagracia Roy y continúo con el capítulo número 6. La mayoría de los historiadores dominicanos obsesionados con la existencia de Haití achacan los ataques a Santiago a los haitianos. En ese tiempo Haití no existía. En ese entonces el nido de piratería de la Tortuga estaba gobernado por los ingleses. En esa era, los filibusteros atacaban de manera salvaje todos los territorios españoles del Golfo de México y del Caribe. Haití no puede relacionarse con esos ataques que sufrieron esas poblaciones. La mayoría del pensamiento dominicano ha estado dedicada a justificar cierto odio hacia Haití y ha podido ver los efectos a causas originada en el siglo XVII con ojos turbiados con efecto de hoy, porque no hemos estudiado la parte de la historia de la parte oeste, de la isla de la Tortuga. La propia historia de la Tortuga es vaga en muchos aspectos. Por ejemplo, se sabe que Rosé le pidió al gobernador de Jamaica que lo designara como gobernador de la Tortuga, pero lo que no se sabe es si esa designación fue en el mismo año en que Santiago sufrió los ataques en el 1559 o en el año siguiente, en el 1960. También se sabe que el gobierno de Jamaica se molestó cuando se enteró de que Rosé estaba dando patente de corso
a varios filibusteros. Una patente de corso es una autorización para atacar legalmente a navíos y a pueblos enemigos. El gobierno de Jamaica le llamó la atención y él le dijo que él tenía autorización del rey de Francia. Inmediatamente después proclamó en la Tortuga el poder francés. De manera turbia y sin aprobación de Francia, la Tortuga pasó a ser propiedad francesa. El 6 de junio del 1665 llegaba la Tortuga Bertrand de Orregón, convertido en el gobernador a nombre de Francia. A partir de ese momento comenzó el dominio francés en la Tortuga. Después pasaría a la isla madre de la Tortuga, la Española, que ya a menudo era llamada Santo Domingo. Desde la Tortuga iría formándose la colonia francesa de Saint-Domingue, madre de Haití. Santiago volvió a ser atacada por filibusteros procedentes de la Tortuga. Esto ocurrió en el año 1667, cuando la Tortuga estaba bajo el gobierno de Orregón. Debemos suponer que ese ataque fue un reflejo de la guerra de devolución que liberaba Luis XVI contra España en Europa. Los piratas entraron por Puerto Plata, pero no pudieron saquear a Santiago, porque antes la noticia de su llegada llegó antes que ellos. Para el 1670, la Tortuga había dejado de ser plaza comercial de los bucaneros, según se desprende de episodios de los navíos mercantes holandeses y los habitantes en contra de Orregón. Este gobierno afectó al gobernador de la Tortuga, que en 1667 escribía al gobernador general de la Tortuga diciéndole que la isla se encontraba en total desorden, que nadie respetaba las disposiciones de la compañía francesa, que los ingleses comerciaban en los bucaneros sin restricción de ninguna especie. En 1686 se inicia la guerra de la coalición europea contra Luis XIV. Esta guerra llegó a Santo Domingo en forma de un ataque fulminante a los franceses del oeste contra los dominicos españoles del este. Un año y medio después, en una operación combinada con los ingleses de Jamaica, los hispano-dominicanos respondieron atacando a Cabo Francés. Allí se dio la batalla del 21 de enero de 1691, en la que murieron todos los jefes franceses. Algún día, un sociólogo dominicano estudiará nuestra evolución social desde el punto de vista de la religión. Convendría que tal sociólogo recordara que el 21 de enero se fijó como el Día de la Virgen de la Altagracia, para conmemorar la victoria de Sabana Real de la Limonada. Muchas gracias, hasta aquí mi parte.